Buenos días y bienvenidos. Yo soy el doctor Gamaliel Gutiérrez, oficial técnico en vigilancia de enfermedades arbovirales de la Organización Panamericana de la Salud, OPS. En nombre del Programa Regional de Enfermedades Arbovirales de la OPS, les queremos dar la más cordial bienvenida a todos a este importante webinario sobre diagnóstico clínico y manejo del chikungunya. Antes de empezar, solo quería mencionar que para este webinario vamos a tener traducción simultánea a 3 idiomas: inglés, español y portugués. Ya tenemos hasta el momento casi 200 personas conectadas. Vamos a esperar también que se conecten un poco más. Pero antes de empezar también la actividad, mencionarles que tenemos habilitada la función del chat en caso que quieran hacer saludos, en caso que quieran reportar algún problema con la traducción. Y tenemos habilitada también la función de preguntas y respuestas que sale abajo como una Q y A. Vamos a dejar esta función únicamente para aquellas preguntas que necesiten hacer a nuestro conferencista del día de hoy. Para iniciar esta actividad, le voy a dar las palabras al doctor José Luis San Martín, quien es el asesor regional de dengue y de otras enfermedades arbovirales de la OPS. Doctor San Martín, le cedo la palabra. Muchas gracias, Gamaliel. Muy buenos días y muy buenas tardes para algunos en toda la región. A todos los participantes quiero agradecerles en nombre de la Organización Panamericana de la Salud, del Programa Regional de Enfermedades Arbovirales, que este grupo de profesionales vinculado a la parte asistencial, a la asistencia médica de pacientes en unidades de atención primaria, secundaria, hospitales e institutos, pues dediquen un tiempo a compartir con nosotros y a escuchar e interactuar en este importante tema de las enfermedades arbovirales. En el día de hoy, pues vamos a hablar sobre diagnóstico clínico y manejo de chikungunya por el doctor Clever Luz, uno de nuestros especialistas y expertos en este tema del Grupo Técnico Internacional de Arbovirosis de la OPS. Nuestra región, en el continente americano, tiene una larga historia de lucha, de combate de las enfermedades arbovirales y que se remonta en el tiempo, en la cronología del tiempo, al siglo XVII. A mediados del siglo XVII, las islas del Caribe, específicamente Barbados, que era colonia inglesa, reporta uno de los primeros brotes de fiebre amarilla que se tiene registro en el continente. Esta enfermedad, por los años subsiguientes, tanto en todas las islas del Caribe como en el resto del continente, se fue extendiendo progresivamente sin saber cuál era la vía de transmisión de esta enfermedad. Sobre los años 1881, es Carlos J. Finlay quien descubre el vector transmisor de la fiebre amarilla, el Aedes aegypti. Y es decir, que está el mérito en nuestro continente americano de descubrir el agente transmisor. Años posteriores, este vector se vio involucrado en la transmisión de nuevas enfermedades arbovirales. Sobre los años, ya sobre el siglo XVIII, a finales de 1779, se describe por primera vez, tan al norte como en Filadelfia, en Pensilvania, la fiebre quebrantahuesos, que hoy todavía, casi 400 años después, se mantiene como el dengue, conocido en aquel entonces o nombrado como fiebre quebrantahuesos por sus síntomas tan alarmantes, tan intensos de artritis y artrosis que daba a los pacientes. El dengue ocupa el cuadro epidemiológico de las enfermedades arbovirales, siendo la más importante en nuestro continente. Sin embargo, en los años 2015, 2014, 2015 se introducen dos nuevas enfermedades arbovirales. La primera de ellas, chikungunya, y la segunda, Zika. Una de ellas lleva inclusive la declaración de una emergencia, un evento importante de salud pública internacional por la Organización Mundial de la Salud, que fue el caso de Zika por sus daños
en niños al pasar la barrera placentaria y producir importantes afectaciones en neonatos. Chikungunya, que se introduce por primera vez en el continente y se tienen los primeros registros en 2014. En ese año los sistemas epidemiológicos de vigilancia reportaron más de 1 millón de casos en el continente. Entra también por islas del Caribe, se extiende y se establece con los años subsiguientes como una enfermedad con potencial epidémico y de manera endémica, transmitiéndose en distintos países de la región. Los años 2016-2017, chikungunya se reportan por los sistemas de vigilancia cerca de más de 500.000 casos en el continente, y a partir del año 2017, pues el reporte no supera los 300.000 casos anuales. Sin embargo, el año 2022, el pasado año, se ubica como el cuarto año de mayor registro de casos de chikungunya en el continente, con una cifra que ya se acerca mucho a los 300.000 casos. Y en lo que va de año, en 4 meses y medio, todavía sin cerrar el mes de mayo, la región ha reportado más de 200.000 casos, con la variante inclusive en el reporte de que por primera vez tenemos cifras de mortalidad muy superior a la de los años anteriores. En todo este periodo de la introducción de chikungunya, aproximadamente 500 pacientes han sido reportados como fallecidos. Sin embargo, más del 40% se ubica en los primeros meses de este año. Un importante brote comenzado a finales del pasado año 2022 en Paraguay, se ha extendido en todo el primer semestre, y Brasil, Bolivia, inclusive Argentina han reportado importante transmisión de la enfermedad en este año. Es decir, que después de 10 años de la introducción de chikungunya, quizás distintos factores relacionados con los niveles inmunitarios, con el tiempo y la acumulación de nuevos susceptibles, con aspectos del cambio climático, con periodos cada vez más extendidos de las temporadas cálidas, han hecho que la enfermedad esté afectando de manera importante el continente. Entonces, en el día de hoy, nuestro invitado especial, el doctor Kleber, a través de una conferencia magistral, va a abordar los aspectos de fisiopatología, de diagnóstico, de manejo y tratamiento de los casos de chikungunya, con el objetivo de poder prevenir, que es nuestra mayor prioridad, prevenir gravedad y muertes por esta enfermedad. Muchas gracias a todos, les deseo una buena estancia, y Gamaliel, te doy la palabra para continuar la conducción de la conferencia. Muchas gracias, doctor San Martín, por sus palabras. Para los colegas que se acaban de conectar, recordarles que este webinario tiene traducción simultánea al inglés, al español y al portugués. Para seleccionar el idioma de su preferencia, por favor, utilizar el icono donde aparece como un mundo que dice interpretación. Tenemos habilitada la función de chat si desean hacer saludos o alertar sobre cualquier problema en la traducción. Y por favor, dejar la función de preguntas y respuestas que se identifica como una Q y A para hacer las preguntas a nuestro conferencista. Ahora me es grato presentar al doctor Kleber Luz. Él es de Brasil, es pediatra e infectólogo que tiene más de 20 años de experiencia en el manejo clínico de enfermedades infecciosas, incluyendo dengue, chikungunya y zika. El doctor Luz es profesor asociado grado 4 del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad de Río Grande del Norte en Brasil. Además, es miembro del Grupo Técnico Asesor de Arbovirus de la Organización Mundial de la Salud, OMS, y también es miembro del Grupo Técnico Internacional de Expertos en Arbovirus de la Organización Panamericana de la Salud, apoyando a la organización en diversas actividades de capacitación, desarrollo de guías clínicas e incluso procesos de evaluación de los programas nacionales de prevención y control de enfermedades arbovirales. Es un gusto, doctor Kleber Luz, amigo, tenerlo aquí presente, y le cedo la palabra.
Gracias, Gamaliel. Buenos días a todos. Good morning, everybody. E bom dia a todos. E como teremos a tradução simultânea, nós vamos fazer a nossa apresentação em português. Si puede Inicialmente... compartir su pantalla, doctor, por favor. Todavía no estamos viendo su não pantalla. estava. Tá. Déjame... Ok? Si la puede ¿Está poner bien? en modo de presentación. Perfeito. Sí, ahora sí. Muchas gracias. Então, a gente inicia, então, prestando uma homenagem ao Dr. Fabrice Simon, Quiero hacer un homenaje al doctor médico militar francês, Fabrice Simon, médico militar francés, que tiene mucha producción científica sobre chikungunya. Y mucho de la gente que sabe en este momento sobre chikungunya se debe a la labor del doctor Fabrice Simon, que lamentablemente falleció el año pasado. Él capacitó a muchos médicos aquí en el continente y en el Caribe. Nuestra agenda tiene una introducción, historia, epidemiología, transmisión, enfocarnos un poco en la patogénesis de la enfermedad, porque es fundamental que se entienda lo que pasa cuando alguien se infecta con el virus de chikungunya, manifestaciones clínicas, diagnóstico diferencial, cómo hacer un diagnóstico de laboratorio, tratamiento, profilaxis también. Entonces, como regla general, voy a presentar conceptos generales. Es un alfavirus transmitido por un mosquito. Dengue, fiebre amarilla y Zika son flavivirus. Esto es importante porque todas estas enfermedades estas son parecidas. El chikungunya es muy parecido al dengue, por ejemplo. Es una enfermedad febril aguda, como el dengue y la fiebre amarilla, pero la gran característica del chikungunya es un compromiso clínico articular que se caracteriza con una poliartralgia en las articulaciones acompañada o no de artritis, y a diferencia del Zika y de la fiebre amarilla y del dengue, el chikungunya puede volverse crónica rápidamente. Un poco de historia, no tenemos tanto tiempo. El chikungunya fue descubierto primero en 1952 y fue llamado fiebre rompehuesos. da palavra chikungunya Y el significado de la palabra chikungunya es una palabra africana que se refiere a aquello que se siente con contorsiones y que se dobla del dolor. Y vimos hasta el año 90 solo brotes en Asia y África. Recién en el 2023 empezó a detectar en chikungunya en más de 60 países, y la globalización del viaje, el comercio y principalmente con el cambio climático, esto ha redundado en la dispersión de Aedes en todo el mundo y con la presencia de Aedes en diferentes regiones. Y por lo tanto hemos visto la transmisión a través de brotes epidémicos. Ahora, hay dos ciclos. Está el ciclo silvático y el ciclo urbano. El ciclo urbano es seguramente el más importante que el ciclo selvático. Y solo para recordar un poco la historia de chikungunya, esta fue una comunicación hecha en enero de 1955, donde se refería de la epidemia de una enfermedad infecciosa que había ocurrido en la región de Tanganyika.
Y en este momento dice que las personas tienen, según esto, fiebre y que el diagnóstico de la enfermedad viral tenía que ver con exposición a la infección durante la pandemia. Hubo vimos un grupo en la comunidad africana donde se detectó en pacientes y todos los medios se utilizaron para dar el diagnóstico de un caso de chikungunya. La ausencia de malaria, de parásitos de malaria, es muy importante cuando vemos casos de chikungunya que no es dengue y se puede entonces considerar y manejar como chikungunya. Y todavía no hay un tratamiento etiológico del virus chikungunya. Entonces, lo que llama la atención es que ya en el año 55, que típicamente los pacientes demostraban de características de dolor y estos pacientes también presentaron un sarpullido frecuentemente, dolores de artículos y sarpullidos. Y esto podría ser hasta 4 meses de periodo. Ahora, en otra comunicación, ya en el año 1968, ahí ya ya se había bautizado la enfermedad de chikungunya en base a 10 casos que se comprobaron de forma serológica y vimos estos síntomas de fiebre, escalofrío, dolor de cabeza y también llama la atención el compromiso, en este caso articular de los pacientes. El 80% tenían compromiso articular semejante ahora y en algunos casos artritis caracterizado por un proceso inflamatorio. Y aquí vemos enfermedades de 100% febril al inicio y que la fiebre suele disminuir a medida que los pacientes van recuperando dentro de unos plazos de 7 a 10 días. En ese momento no quedaba muy claro el compromiso crónico y luego se verificaron otros factores posteriormente. Este fue el mapa epidemiológico en el 2020 y vemos la dispersión de casos en diferentes continentes. Tenemos el continente asiático, africano, el continente americano, tanto Norteamérica como Sudamérica, y también en el Caribe. Es una enfermedad de una escala bastante importante. Ahora, según los registros de la Organización Panamericana que se registraron del 2022. Bueno, aquí revelamos la importancia de 273.000, la importancia de esta enfermedad en la comunidad. Lo que llama la atención, claramente chikungunya tiene 2 ciclos. Está el ciclo silvático y el ciclo urbano. La gran mayoría de los casos se registraron en el ciclo urbano. Quiere decir que muchas personas podrían enfermarse y esto va a congestionar los servicios sanitarios, va a congestionar los servicios de atención primaria. Todos tienen que estar capacitados para poder lograr y realizar intervenciones a tiempo, intervenciones rápidas para que los pacientes no sufran complicaciones. Entonces, el ciclo urbano siempre está caracterizado por mosquitos Aedes y también se caracteriza por un número importante de personas afectadas. Y la cepa que circula es EXA del virus chikungunya, que está presente en Paraguay, también está presente en Brasil desde hace unos años y sigue produciendo un número importante de casos. Y en este diagrama, que recomiendo a todos que lo consulten, aquí vemos las perspectivas de chikungunya. La perspectiva allí, en este diagrama, ocupa una región. Y aquí vemos el proceso de difusión y también albopictus. Entonces, aquí vemos un compromiso de casos de chikungunya, aquí, por ejemplo, en Europa, en el norte de Asia, que continúa presente no solo en Asia, sino en África y sigue presente en América Latina y en el Caribe. Entonces, en el 2023 y durante los próximos 25 a 30 años, seguramente estaremos discutiendo los casos de chikungunya en nuestra comunidad, a no ser que surja alguna vacuna que supere esto. Ahora, el virus chikungunya contrario, como el dengue, circula entre primates no humanos.
Y chikungunya es alfavirus, es un alfavirus, el más prevalente, es decir, aquel virus que genera más casos, y la enfermedad aguda, que cuando se torna crónica genera casos agudos, es decir, de alta incidencia, y también genera casos crónicos con prevalencia. Y lo que más llama la atención es que Aedes albopictus, que es un virus zoofílico que permanecía en la selva, ahora se está transformando en un mosquito urbano. Y conjuntamente con Agite, esto ahora está transmitiendo la enfermedad de chikungunya en nuestras comunidades. Entonces puede imaginarse grandes centros urbanos como la Ciudad de México, o en Brasil, o en Perú, o en Bolivia. Estas ciudades están registrando altas tasas de transmisión de chikungunya. Por lo tanto, de hecho, es interesante ver estos aspectos. Ahora, también es evidente que el mosquito se torna infectado cuando pique a una persona virémica y luego va a picar a personas susceptibles. ¿Qué significa esto para los que trabajan en la asistencia médica? Que cuando ven casos de chikungunya, seguramente habrá otros casos de chikungunya. Y como chikungunya en general genera síntomas, factores sintomáticos, la gran mayoría tiene fiebre, y atendiendo a un paciente, si esa persona se infecta con virus chikungunya en la comunidad, seguramente habrá otros casos, y las expectativas serán que habrá una explosión de casos en dicha comunidad. Ahora, ¿por qué ha ocurrido esto? Bueno, rápidamente, el virus chikungunya ha tenido mutaciones, y esta mutación A226B permite ahora que haya una adaptación de arbovirus, y esta adaptación permite que sufran aumentos en la difusión indistinto del mosquito, facilitando la transmisión. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, vemos crecimiento a nivel mundial, y cuando contamos esto con el control de mosquitos, hay mutaciones de parte de mosquitos que permite una excelente adaptación y facilitando de una forma muy intensa la transmisibilidad. Como regla general, la enfermedad de chikungunya es una enfermedad autolimitada, y puede ser 10 meses, 2 años. Es una enfermedad autolimitada. También es una enfermedad espectral. ¿Qué significa esto? Que existe una variabilidad y una variación en las manifestaciones clínicas, y estas variaciones de las manifestaciones clínicas pueden variar de unos cuadros obvios, que son los casos típicos, también a enfermedades sumamente graves que pueden redundar en la muerte y resultar en la muerte del paciente. Algo interesante que deberíamos tener en mente es que la presencia de una comorbilidad puede modificar el espectro clínico de las personas. Entonces, es una cosa atender a un paciente con chikungunya y solo chikungunya, pero es otro asunto cuando estamos atendiendo a un paciente con chikungunya y alguna enfermedad, o una persona mayor de edad, o una persona diabética con chikungunya, o presión arterial, porque la comorbilidad también modifica las reacciones. Aquí vemos, por ejemplo, un paciente ya mayor de edad, y muy parecido a lo que vemos con y un cuadro relativamente tranquilo. Pero esta otra señora aquí está desarrollando un cuadro de insuficiente respiratoria y con necesidad de intervención, y con 2 meses indistintos, pero modificados por la presencia de comorbilidad. Aquí hay una persona que tiene unas erupciones cutáneas, que es característico de chikungunya. Seguramente un componente genético puede modificar también las modificaciones clínicas del paciente. Por lo tanto, cuando uno atiende a un paciente con chikungunya, hay que prestar especial atención a factores como la comorbilidad
y otros factores clínicos que están presentándose. Desde la perspectiva de los mecanismos de transmisión de la enfermedad de chikungunya, también existen varios mecanismos de transmisión de enfermedad chikungunya aún más importantes. Por ejemplo, la picadura de mosquito. Cualquier persona puede ser infectada por chikungunya, también a través de una transmisión materna fetal, mujeres virémicas. Ahora, si un niño queda infectado con chikungunya por transmisión vertical, ahí la expectativa es que ese niño va a desarrollar una enfermedad más grave que, por ejemplo, un joven o un adolescente. Y eso es precisamente lo que ocurre cuando chikungunya afecta a individuos de extrema edad. La expectativa es que esta persona va a tener una enfermedad más grave. Y no ha sido detectado en la leche materna, pero muy raras veces, por ejemplo, se ve a través de productos sanguíneos o trasplantes de córnea. Ahora, también es importante entender rápidamente un poco con respecto a patogénesis de chikungunya. También el mismo virus y proteínas de virus tienen, por ejemplo, receptores de células que facilitan el ingreso de chikungunya en las células. Y ese virus es inoculado en la piel y todavía potencialmente puede ser inoculado a través de la corriente sanguínea. Una vez que entra en la piel, las células receptores permiten la diseminación del virus a los linfonodos o también líquido linfático. Aquí, de una manera muy rápida, tenemos varias, por ejemplo, tenemos queranócitos, melanocitos y células infectadas que puede ser diseminado para los linfonodos y aún es muy importante una respuesta inmune adaptativa. Recordando, el sistema inmune adaptativo es el que enfrenta como primera línea de defensa las infecciones y siempre vemos las fitocinas. Si el sistema inmune es adaptativo, entonces conversa con el sistema de inmunidad, pero las características del sistema inmune adaptativo es de producir los linfonodos y ahí se obtiene asistencia médica. Así que puede atender a un paciente con chikungunya y veo la presencia del virus, pero también debo observar las citocinas y inflamatorias que el paciente está demostrando. Ese virus también se replica en el vaso y en el hígado, y esa gran capacidad de réplica lleva a la alta viremia que presentan los pacientes. Y si yo tengo un paciente con alta viremia, la expectativa es que ese paciente tenga niveles de temperatura muy altos, que es la característica clínica de chikungunya. Temperaturas de 38,5, 39, 39,5 grados centígrados, que ayuda a detectar el chikungunya, a diferenciar de la infección del virus Zika, que en general produce baja fiebre o ninguna fiebre. La capacidad que tiene este virus de infectar mioblastos y células musculares va a dar un cuadro de dolor muscular que se puede traducir en necrosis muscular. Puede haber un compromiso muscular importante, pero los pacientes con chikungunya pueden tener un dolor muscular importante. Además de eso, el virus de chikungunya activa células del sistema inmunológico y van creando un ambiente inflamatorio que ocurre en el líquido sinovial. La capacidad del virus de replicarse en distintos órganos, hígado, vaso y otras partes del cuerpo, pero también ese virus tiene la capacidad de invadir el espacio de las articulaciones, se replica y en ese sistema sinovial activa el sistema inmunológico que es adaptativo, lo cual genera otra marca de la enfermedad, que es el dolor de articulaciones, acompañado o no
de señales de inflamación o de artritis, y ese virus va a desaparecer a los pocos días, pero la activación del sistema inmunológico puede persistir partiendo de la presencia de proteínas. Entonces, en la práctica, los síntomas pueden ser directamente producidos, las inflamaciones por el virus, pero también indirectamente por la presencia de un componente genético que persiste en la parte articular. A diferencia del dengue, que no presenta actividad periférica. Dentro de la patogénesis también hay un compromiso de los osteoblastos, lo cual genera pérdida ósea, lo que significa que en el futuro los pacientes pueden presentar dolores de articulación muy parecidos a la reuma. Entonces, esa viremia desaparece, pero el compromiso articular debilitante va a comenzar 2 a 5 días después de la fiebre. Entonces, la secuencia clínica del chikungunya va a ser la picadura, después 8 días de la viremia se resuelve para los 8 días después del inicio de los síntomas, y después la persona presenta dolor de las articulaciones y es un compromiso articular distal. Puede ser axial, es decir, la columna y la zona lumbar y cervical, pero preferentemente el chikungunya genera un compromiso distal, lo cual acontece con una posible infección de los osteoblastos que pueden llevar a una fractura de huesos de los pacientes que sufren eso. Entonces, además de ese compromiso articular, cerca de 2/3 de los pacientes pueden desarrollar un exantema macular o papular, exantema o zampullido, y una característica de esa exantema es la capacidad de una descamación, como pasa en otras enfermedades. Entonces, 2 o 3 semanas después de la infección del virus de chikungunya, un paciente puede tener una desescamación y un sarpullido facial central, paciente que puede presentar síntomas sistémicos. Las manifestaciones del sistema neurológico central son las manifestaciones clínicas agudas más preocupantes. Son importantes, no necesariamente por la frecuencia, sino por su gravedad. Es decir, una capacidad neuroinvasiva del virus de chikungunya. Es algo que se ha confirmado y caracterizado por la producción de chikva-RNA o IgM en el líquido cefalorraquídeo. Esta es una nueva característica, la característica nueva neuroinvasiva que ha sido confirmada en África, Asia y otros lugares. Entonces, el chikungunya produce una viremia y una invasión residual de todos los tejidos. Y entonces cualquier compromiso o efecto puede darse, como por ejemplo casos de uveitis en pacientes de chikungunya. Acá vemos rápidamente el virus, se internaliza en una célula, sintetiza sus partículas virales, produciendo una gran cantidad de partículas virales. Este es el diagrama. El mosquito Aedes aegypti pica una piel con virus de chikungunya. Esas células se infectan y ayudan a la diseminación de la enfermedad, y al mismo tiempo van a activar células del sistema inmunológico producidas con activación inflamatoria importante. Este diagrama es muy importante para poder entender la enfermedad. Y cuando una persona es infectada
desde una semana antes del inicio de los síntomas. Ese virus activa células del sistema inmunológico y induce una replicación viral muy importante que permite detectar el ARN del virus de chikungunya en la enfermedad, incluso en el torrente sanguíneo. Así que es una herramienta de diagnóstico muy importante que todos tenemos que utilizar en la práctica médica, en la respuesta del ARN del virus chikungunya, con producción de muchas toxinas, etcétera, etcétera. Y ahí es lo que genera los síntomas del virus de chikungunya. Muy rápidamente esta carga viral, esa viremia, desaparece exactamente después de la producción de las inmunoglobulinas IgM y IgG. Incluso meses después de la producción del IgM, ese IgM puede permanecer presente en el torrente sanguíneo, lo cual puede dificultar la confirmación del diagnóstico de la persistencia del IgM por 1, 2, 3, 4 meses, varias semanas. Eso puede perjudicar el diagnóstico de enfermedad de chikungunya en fase aguda. La OPS entonces modificó los criterios de diagnóstico, pidiendo que se haga un diagnóstico a partir de la detección del ARN del virus de chikungunya en el torrente sanguíneo. Y esto acá vemos donde la enfermedad puede producirse en distintas partes del cuerpo, más allá de la manifestación clínica. Eso es consecuencia de la activación del sistema inmunológico. Entonces puede variar desde el compromiso en el sistema nervioso central al componente hepático y también del vaso. Lo que marca la enfermedad es un compromiso de las articulaciones, principalmente porque aún si desapareció la viremia, la inflamación articular puede persistir, también con mialgias y edemas articulares. Entonces, si se sospecha un caso de chikungunya, se espera la manifestación clínica, que puede ser leve o grave, pero ese compromiso puede darse en cualquier órgano. Eso es importante y significa que la evaluación clínica de un paciente de chikungunya no va a ser solo con la medición de la presión arterial, sino también hay que someterlo a un examen clínico detallado y en busca de las complicaciones que pueda estar presentando ese paciente. Claramente, el compromiso del chikungunya no es axial. En general no es axial, en general es apendicular. Puede afectar las interarticulaciones húmero-temporales, rodillas, articulaciones de los pies son las más frecuentemente afectadas. Y con esta figura ya se caracteriza que el compromiso del chikungunya en general afecta a más de 5 articulaciones, por lo cual es poliarticular, a diferencia de una enfermedad monoarticular, que afectaría solo de 2 a 4 articulaciones. Y en cambio, chikungunya puede afectar 5 o más articulaciones. 2, el compromiso articular es simétrico, es decir, lo que pasa en el lado derecho va a pasar en el lado izquierdo. Esa es la expectativa. Entonces, el compromiso articular es simétrico. Lo que está en el lado izquierdo también se da en el lado derecho. El codo de izquierdo también se va a replicar en un compromiso en el codo, en el otro codo, en el derecho. Existen manifestaciones clínicas de la chikungunya y tenemos que seguir reglas. ¿Qué son las reglas? Hay un compromiso de la fase aguda, hay un compromiso en la fase posaguda, hay un compromiso en la fase crónica. En cada fase hay compromisos diferentes. Es decir, una
enfermedad en fase aguda va a ser diferente clínicamente de las manifestaciones de chikungunya en la fase postaguda, y también eso diferirá de la fase crónica. Ahora, si yo sé que el virus va a producir una viremia, esa viremia desaparece y queda activando el sistema inmunológico solamente en las articulaciones. Entonces hay que entender que al atender a alguien en la fase aguda, en la primera semana de chikungunya, la expectativa es que la enfermedad siga aguda en la fase postaguda. Es una enfermedad de compromiso articular. En la fase crónica es una enfermedad de compromiso articular, pero que también podría estar produciendo una secuela articular, porque ya se vio en la patogénesis la posibilidad de una destrucción cartilaginosa muy parecida a otras enfermedades. Además de estas reglas, hay casos graves de chikungunya, y esos casos graves se caracterizan por la posibilidad de muerte. Entonces, es una enfermedad viral que en algún momento puede descompensar la enfermedad básica o por tener consecuencias propias, como se ve hoy en casos que pasan en Paraguay. Puede haber un shock en casos graves. Ahí es un shock de naturaleza cardiogénica, entonces se estaría sufriendo una enfermedad independiente de las comorbilidades y podría matar claramente al paciente en forma parecida al dengue, que puede producir un shock que mata al paciente. Y entonces esta enfermedad aguda, hay un compromiso neonatal con manifestaciones clínicas totalmente diferentes en los recién nacidos. Entonces, la fase aguda, síntomas comunes, son los que cabe prever que pasen, lo que se ve en la práctica médica, la que se ve todos los días. Es la fiebre. Ya comentamos la fiebre. El sarpullido también. Edema del rostro y las extremidades, exactamente por el componente proinflamatorio. Posiblemente algún tipo de hemorragia o de sangrado. Y también el sarpullido puede dar prurito muy importante. Puede haber mialgia, dolor articular por activación del sistema inmunológico, y también puede haber dolor periorbital. Y obviamente puede al haber fiebre alta y dolor de cabeza. Y a diferencia de los casos de dengue, puede haber un compromiso linfático, linfoadenopatía cervical, inguinal generalizada, lo que ayuda a diferenciar un caso de chikungunya de un caso de, por ejemplo, de dengue o otras enfermedades febriles. También en la fase aguda puedo tener compromiso con, por ejemplo, diarrea, vómito, dolor abdominal y confusión mental. Y con esto, por ejemplo, la posibilidad de neuritis óptica, que podría ser bastante grave. Independientemente de dengue, chikungunya puede ser o generar otros, por ejemplo, ulceraciones orales o de las gingivas. Si, por ejemplo, vemos casos de dengue y de repente estas personas a tener úlceras orales, eso no es dengue, eso debe ser un caso de chikungunya. Y también, también con comprometimiento conjuntival. Ahora, en la fase post-aguda desaparece la fiebre, porque el control de la viremia, sin viremia no hay fiebre, pero continúa teniendo, por ejemplo, vemos las manifestaciones con la artralgia inflamatoria, artritis, y artritis es característica por sinovia. La sinovia es una membrana que alimenta la articulación y se inflama, y cuando hay inflamación, dicha inflamación puede generar y puede haber un edema articular, que es bastante frecuente. Además de las articulaciones, tenemos tendones. Los tendones
pueden inflamarse también. Ahí tenemos tenosinovitis y es un compromiso articular importante que puede generar una rigidez articular, que ese paciente muchas veces necesita ayuda para levantarse en la mañana. Con esa rigidez junto con la articular, junto con la chikungunya, es bastante prominente en la mañana, más que en la tarde. Y la persona, un adulto, por ejemplo, una mujer con chikungunya, posiblemente va a tener que precisar ayuda para poder levantarse en la mañana. Y lo que también llama la atención es la posibilidad de compensación de un compromiso articular. Y en este caso, en estas personas, aquellos pacientes que ya tienen un compromiso articular previo o simplemente tienen una enfermedad en esa articulación. Entonces, la regla general con respecto a lo bilateral, lo articular, simétrico, pero también puede ser asimétrico si la persona ya tiene dolor en el puño. Y todos los pacientes que tienen un compromiso previo al tener chikungunya, esa articulación de una manera muy característica será más afectada. Ahora, en el periodo crónico, es decir, siempre hay compromiso articular y el compromiso articular entra en un proceso de degeneración, es decir, de un sufrimiento crónico y puede tener un compromiso secuelar. Y si vemos un dolor crónico, ese dolor crónico puede activarse de una forma, es decir, los receptores y generar un compromiso de dolor neuropático. ¿Cómo sabemos que el paciente en la fase crónica tiene dolor neuropático? Porque empieza con la sensación de hormiga y esto no son producidos directamente por el virus de chikungunya, sino que de una manera indirecta con el compromiso de la terminación nerviosa. Y ese dolor neuropático es totalmente del dolor neuroinflamatorio y esto puede presentarse. Ahora, a veces también es importante, y esto llama la atención frecuentemente, del compromiso de grave. Chikungunya no es una enfermedad que puede ser leve, puede terminar en cosas graves y el compromiso articular puede ocurrir. Entonces, el compromiso del sistema nervioso también tiene que ser considerado, un compromiso de gravedad o la extraarticular, como por ejemplo accidente cerebrovascular, también cerebritis, y todo esto puede afectar al paciente. Y ahora hemos observado principalmente en los casos de Paraguay un compromiso cardiovascular que puede generar choques o insuficiencia cardíaca. Entonces, es importante identificar estos criterios de insuficiencia cardíaca y hay que atender, por ejemplo, un adulto, una niña, un mayor de edad con chikungunya. El examen cardiovascular debería hacerse con mucho cuidado para evitar que el paciente desarrolle insuficiencia cardíaca y no se reconozca. Ahora, aún dentro de esta gravedad, tenemos compromisos de otros órganos que puede ocurrir, como por ejemplo un compromiso renal o una exacerbación de insuficiencia renal crónica. Eso puede representar una insuficiencia renal en curso y muchas veces una persona que tiene una lectura de 1.2 y llega a 1.7 y puede que el centro de salud a lo mejor no reconoce esto como insuficiencia renal. También insuficiencia hepática, pancreatitis, y hay que entender que las marcas del chikungunya están las fiebres y también puede haber un compromiso sistémico. Por ejemplo, esta señora que tiene manifestaciones hemorrágicas y desafortunadamente falleció. Y aquí tenemos, por ejemplo, otros síntomas, como por ejemplo salpullido, con compromiso en la palma de la mano, con estas erupciones. Y la enfermedad de chikungunya puede comprometer también
y esto ayuda, por supuesto, al diagnóstico, que el compromiso típico, a lo mejor de sífilis, pero este compromiso cutáneo, esta señora, hemos visto, por ejemplo, cambios en el color de la piel en la fase post-aguda, y fue bastante agudo, porque esto puede traer compromiso estético para las personas que tienen cambios de piel. Esto es muy grave. Acá tenemos, por ejemplo, erupción y edema de la cara. Y también vemos en rojo aquí la inflamación y los oídos. Aquí, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Un proceso inflamatorio, además de la patología que comentamos, que el virus de chikungunya tiene un impacto carcinológico, y el paciente aquí pueden desarrollar un condritis. Aquí de nuevo tenemos erupción de manos, de palmas de la mano, de la planta del pie, que los pacientes pueden desarrollar erupciones bastante intensas, acompañados de hiperemia difusa, y necesitamos una buena luz a veces para poder identificar estas erupciones. También conjuntivitis, que puede ocurrir en casos de Zika, pero también en casos de Kawasaki, que siempre tenemos que realizar un diagnóstico aparte, diferencial, sobre todo en los grupos pediátricos. Adenopatías, y aquí vemos, y a veces también erupciones cutáneas comunes, y vemos, como comentamos, que chikungunya también puede producir compromiso articular y también de los tejidos. La expectativa, cuando uno examina a un paciente con chikungunya, hay que buscar edema, no solo el dolor articular, sino también tenemos que ver edema, que es importante en el diagnóstico de los pacientes. A veces hay úlceras orales, úlceras vaginales, que también son bastante frecuentes. Y también tenemos pseudocondritis, y es motivo de consulta médica con los pacientes. Aquí vemos, por ejemplo, el regreso del paciente y esa etapa posaguda. También tenemos edema articulares que pueden ocurrir en estos pacientes. Estas son imágenes interesantes que estarán disponibles en el curso, pero vale la pena ver estas imágenes para entender las dimensiones de los procesos, y que en la fase crónica esto puede producir una rigidez, secuelas de rigidez en el paciente, generando incomodidad para el paciente con chikungunya. Ahora también tenemos que destacar que el diagnóstico, aquí vemos en el grupo pediátrico, en niños y infantes, los bebés tienen unos cuadros de fiebre con bastante frecuentes, y por lo tanto el nexo epidemiológico tiene que hacer con todos los pacientes de esta categoría con una enfermedad contagiosa. Hay que observar el nexo epidemiológico y qué es lo que caracteriza a los lactantes. Muchas veces, y niños tienen, por ejemplo, dermatitis bulosa o eritema buloso, que también puede ocurrir. Y los recién nacidos típicamente pasan por el cuarto día, se presenta típicamente de fiebre, y aquí hay cuadros de dolor bastante importantes. Ese cuadro de dolor puede generar una irritabilidad insoportable de los lactantes. Aquí vemos en esta foto que demuestra esto con bastante precisión. Aquí tenemos el cuadro de erupciones, de sarpullidos, de artritis, irritabilidad, y los recién nacidos también vemos, tenemos por ejemplo el cuadro de sepsis, y son admitidos en las unidades de terapia intensiva con sepsis generalmente. Estos pacientes pueden estar en una posición como muñeco de goma, y es interesante esta manifestación clínica en el grupo pediátrico.
También tenemos manifestaciones de CHOP y buliosa, y también tenemos las lesiones ampollosas y también una descamación, como indicamos aquí durante la enfermedad. La enfermedad de chikungunya en estas personas con los recién nacidos, la expectativa es que no va a haber solo un cuadro articular, sino que tenemos descamación, recordando una epidemiología generada por un agente bacterial. Cianosis distal también puede ocurrir, como vemos en este paciente, y con compromisos dinámicos. Y aquí vemos en esta imagen una evolución de desnutrición dramática con este recién nacido con chikungunya. Entonces genera fiebre, dolor articular y también la expectativa que puede generar una serie de otros síntomas. Ahora, el principal diagnóstico diferencial con el dengue, porque también la enfermedad febril aguda, pero no genera dolor articular, pero puede generar un choque y es importante pasar y manejar esto como chikungunya. Zika también es importante con respecto a compromiso articular. También el virus Ross River genera un cuadro muy parecido al chikungunya. Y en la práctica pediátrica, todo el pediatra que está acostumbrado a parvovirus, que es un fiebre, dolor articular, pero bastante benigno, rubiola, también se encontró en la mayoría de los países de América Latina, en el Caribe también, pero también los enterovirus y adenovirus pueden generar un cuadro muy parecido, pero no genera una dimensión con respecto a los enterovirus, la incapacidad de que estos virus puedan generar con 100, 200, 300 casos en una comunidad, porque generalmente los adultos desarrollan inmunidad. Para Sudamérica, la presencia de MAIAR y de diagnóstico diferencial siempre se da con el laboratorio. También hay casos de Oropouche en Brasil que genera una enfermedad muy parecida, pero con 30 días hay una recaída de casos y casos de paciencia pueden entrar en el diagnóstico diferencial. El diagnóstico de laboratorio. Y quiero hablar dedicar un poco de tiempo a este tiempo. Tenemos el cultivo de virus. Casi nadie utiliza cultivo de virus para chikungunya, pero la importante herramienta en la fase aguda es la RNA viral. Tenemos disponible pruebas que son capaces de detectar dengue y chikungunya. Y como la viremia de chikungunya es bastante alta en general, con las pruebas será detectado. Y es sumamente sensible, son específicos. Cuando se encuentra el viremia de chikungunya, generalmente es cuando se detecta, se puede confirmar. ¿En qué momento se realiza la detección? Lo ideal sería antes de la viremia, y como es alta, y va a la unidad de salud con fiebre, y no debemos perder la oportunidad de hacer una recolecta de sangre, enviar las pruebas a los laboratorios y solicitar una investigación de detección del virus de chikungunya. Esa es la mejor forma y la más sencilla y la más específica para detectar un caso agudo del virus de chikungunya. La solicitación de anticuerpos, de búsqueda de anticuerpos de IgM es muy importante porque si se detecta IgM, es muy probable que el caso sea de chikungunya, pero todavía no es una confirmación. ¿Por qué? Porque el IgM, ya dijimos, puede persistir por meses positivo. Entonces, puede haber sido infectado 6 meses antes por chikungunya, pero el IgM prosigue con compromiso articular. Y si yo pido IgM para chikungunya, ese IgM 6 meses después da un resultado reactivo, lo que detecta una enfermedad, una infección anterior y no actual. Entonces, eso hay que abandonarlo como técnica confirmatoria, porque este es un caso probable nada más. El aumento del IgG
es importante, pero requiere 2 muestras de sangre. Desde el punto de vista de práctica no se usa en América Latina y tampoco en el Caribe en la práctica médica. Entonces, ante un caso sospechoso de chikungunya, lo ideal es hacer una investigación del RNA viral como definición de casos. La definición es una herramienta epidemiológica que podemos utilizar. Tenemos casos sospechosos de chikungunya, tenemos casos probables de chikungunya y casos confirmados de chikungunya. Cuando se sospecha un caso de chikungunya, por lo menos para adultos y para niños de más años, se sospecha chikungunya siempre que la persona que viva o haya viajado en las últimas 2 semanas a zonas con transmisión de chikungunya, con registro de casos. Esa es una enfermedad febril. Es poco probable que haya un caso de chikungunya sin fiebre. Hay fiebre combinada a un compromiso articular. Ese compromiso articular puede ser solamente de dolor o también una inflamación. Entonces hay que acordar que siempre hay que hacer un diagnóstico diferencial, porque estos síntomas por sí solos no se explican por otras condiciones médicas, con o sin otras manifestaciones extraarticulares. Si una persona tiene un parvovirus, se explica por parvovirus y no va a ser un caso de chikungunya. Entonces, la presencia de manifestaciones extraarticulares pueden cambiar la clasificación del caso. En un caso de chikungunya puede ser un caso sospechoso o va a ser probable si es un caso sospechoso de una IgM positivo o hay un nexo epidemiológico referido con un caso confirmado. Si en una calle una persona vive cerca de otro caso de chikungunya, hay un nexo epidemiológico y lo ideal en la práctica médica es que se pida RNA viral para confirmar el caso. Siempre que sea posible pedir la detección del RNA viral para que se pueda confirmar el caso y que no se confirme con el chikungunya por la detección solamente del IgM, por las razones ya mencionadas. La clasificación es una fiebre articular. El caso grave es un caso que presente una falla de al menos un órgano o sistema, insuficiencia cardíaca o renal o un shock, una falla orgánica de un sistema, porque una persona está en coma. Ahí es un caso grave del sistema nervioso o un caso con manifestaciones extraarticulares, por ejemplo, manifestaciones cardiovasculares, un caso de muchas bullas, es un caso de manifestación dermatológica, es decir, extraarticular. Obviamente, el paciente tiene sarpullido. Ese caso no es de manifestación extraarticular porque es un caso de los síntomas comunes. La detección del aislamiento viral y RT-PCR, también se puede usar el diagnóstico serológico MAC-ELISA y en caso de muertes lo ideal es hacer una necropsis o una inmunohistoquímica para esos pacientes fallecidos. En general, hay que hacer las pruebas también de biología molecular de los casos no detectados. Las pruebas moleculares pueden ser reactivas o no reactivas, pero esos resultados pueden ser o no detectables. Al hacer la serología, sí hay un resultado de reacción. La serología reactiva o no reactiva se detecta o no por test molecular. La Organización Panamericana de la Salud ha hecho una revisión muy interesante, sistemática, cuya lectura recomiendo. Encontró evidencias científicas refrendadas por un panel de expertos en el tema de arbovirus que tiene
hallazgos de alta certeza que ayudan a discriminar una enfermedad febril producida por arbovirus de una enfermedad febril no producida por arbovirus. Entonces, mialgias, artralgias, dolor óseo son manifestaciones compartibles con arbovirosis desde el punto de vista clínico que ayuda a distinguir de otras enfermedades febriles, y el laboratorio puede hacer pruebas de plaquetas de dengue y también hemoconcentración para dengue, el descenso de leucocitos para dengue. También eso ayuda a diferenciar el dengue de otras enfermedades febriles. Hallazgos de moderada certeza que discriminan probablemente los arbovirus de otras arbovirosis es la acumulación de líquidos para dengue y también compromiso artrítico y escalofríos. Escalofríos que son una manifestación que indica una viremia alta u otra enfermedad importante. Hay escalofríos en casos de Zika, asociados en Zika con una baja viremia, pero después está la disgeusia, distorsión del gusto en dengue, y astenia o dolor retroocular para diferenciar la enfermedad febril de otros arbovirus. Ahora, para separar el dengue de chikungunya y de Zika de alta frecuencia es el compromiso articular, sea por dolor importante, un dolor tan agudo que es incapacitante y un proceso inflamatorio. Entonces hay un dolor articular incapacitante. Difiere el chikungunya de otros arbovirus. Entonces, si la persona tiene un caso sospechoso de chikungunya, ¿en qué fase se encuentra? Aguda, posaguda o crónica? ¿Presenta algún compromiso o manifestación no articular? ¿Gravedad? Factores de riesgo, por ejemplo, comorbilidad, pero también los puntos extremos de la vida, recién nacidos, embarazadas y personas mayores. Y también tener un estado hemodinámico y de deshidratación del paciente. El paciente no tiene sed y su orina es una orina clara. El tratamiento rápido hay que indicarle al paciente que repose y hay que hidratar al paciente, es decir, reponer el nivel de agua dentro del paciente y mantenerlo. Todo paciente con chikungunya tiene que ser evaluado por un profesional capacitado o un enfermero o un técnico. Ese paciente tiene que ser evaluado en cuanto a su nivel de hidratación en general. El paciente con chikungunya, por tener fiebre alta, necesita una rehidratación y lo ideal es que esa rehidratación se haga bajo supervisión de un profesional. No podemos pedirle al paciente que pida agua, sino que hay que orientarlo en cuándo beber. Y lo ideal es que la atención primaria que reciba se le dé una botella de agua para que se rehidrate. Hay que tratar el dolor del paciente y el tratamiento del dolor es con paracetamol o dipirona. Si no responde al paracetamol de nivel 1, hay que darle opioides débiles. Los corticoides no son utilizados en ese momento de la fase aguda de la infección de chikungunya. Yo puedo pasar la primera semana, puedo pasar el diagnóstico que no es dengue y puedo usar un antiinflamatorio. No hay indicación de corticoides en las primeras semanas de chikungunya y siempre hacer un tratamiento funcional, es decir, inmovilizar las articulaciones, muchas veces con compresas de hielo, y otra vez simplemente permitir movimientos leves de la articulación afectada para mejorar aliviar el sufrimiento. Y si hay un diagnóstico de Guillain-Barré, hay que usar inmunoglobulina. Y si hay una insuficiencia orgánica, hay que tratar esa insuficiencia orgánica. Eso es fundamental. En fase posaguda se puede usar una terapia corticosteroides.
Entonces, siempre descanso, fluidos, tratar con paracetamol o dipirona, que se usa mucho en América Latina. Eso no el paciente no tiene que tomar aspirina y tampoco tiene que usar antiinflamatorios hasta que el dengue se pueda excluir. Y si el paciente tiene chikungunya, cada país tiene sus propias recomendaciones. Pero si alguien tiene una chikungunya, porque hay que prevenir entonces las picaduras de mosquitos, porque ese mosquito después se infectará a otra persona. El tratamiento en la fase aguda, paracetamol, hasta 500 o 1000 miligramos 3 veces por día. La dipirona puede ser 1 gramo 4 veces por día y la persona toma esa medicación oral. Si el paciente no responde al paracetamol dipirona, ya sé que no es dengue por las evaluaciones hechas. Ahí sí puedo usar un antiinflamatorio cualquiera. No hay uno mejor que otro. Por ejemplo, naproxen. Desde el punto de vista clínico, no puedo dar antiinflamatorio hasta que no se excluya el dengue. El NSAID se tiene que usar por 2 semanas. Puede haber un efecto colateral gastrointestinal y enfermedad cardiovascular. Estos medicamentos no se pueden recetar sin evaluación clínica y también se recurre a opioides para bajar el dolor en casos de mucho dolor. Y después, corticoides, glucocorticoides no se pueden administrar durante la fase aguda. Hay que informar que el chikungunya puede ser grave y algunos pacientes pueden requerir internación hospitalaria. Y los pequeños de menos de 1 año y las personas mayores o las personas inmunocomprometidas o con comorbilidades son las categorías de pacientes que más claramente pueden necesitar ser hospitalizados. Entonces, voy a evaluar la presencia de sinovitis en la fase crónica y si tiene sinovitis, artralgia o artritis en la fase postaguda puedo usar prednisona. La regla 10 a 20 miligramos por 5 días, después ir reduciéndolo gradualmente a lo largo de 10 días. Primero 5 días y después reduciendo gradualmente al final hasta los 10 días. Esa es la regla. Puede haber pruebas, medicinas intraarticulares porque hay varias articulaciones comprometidas, indicaciones para remitirlos a servicios de reumatología, los niños de más de 3 meses de edad y mayores. La fase crónica es igual que otras fases crónicas, entonces voy a usar MTX, que hay que acompañar en la lección hepática. También hay que hacerlo cuando hay cólicos para ese paciente y se puede usar una baja dosis de 7,5 a 10 miligramos o a 12,5 miligramos, 15 miligramos y observando siempre la posibilidad de que esa persona tenga virus de hepatitis. El MTX puede empeorar entonces la sintomatología. Los inhibidores también vemos, esto también forma parte de la discusión, también observar el dolor tiene compromiso neuropático que no responde a corticoides y hay que usar pregabalina. Aquí tenemos una secuencia de cómo realizar el tratamiento. Ya comentamos primero los analgésicos de primera orden y si el paciente no responde, ahí sí hay que recurrir a los derivados opiáceos. Como ya comentamos antes, básicamente, no olvidar que puedo hacer compresas, comprimidos fríos y fisioterapia. El pronóstico es que casi el 100% de los pacientes se recuperan, pero aquellos que tienen enfermedad grave en la fase aguda o aquellos que ya tienen compromiso extraarticular,
pueden pasar a una condición crónica. Entonces, la prevención incluye evitar picaduras de mosquitos. Hasta el momento no hay vacunas y también hay que recurrir a medidas de control de la población de mosquitos. Esto es siempre importante y hay que colaborar con el control de la población de los mosquitos. Para concluir, chikungunya sigue siendo una enfermedad de mayor prioridad y hay que realizar investigaciones realizadas por la comunidad internacional de virólogos y expertos sanitarios para que estas investigaciones puedan generar respuestas más contundentes a las enfermedades transmitidas por mosquitos y en particular medidas de prevención. Muchísimas gracias y ahora estoy listo para recibir preguntas. Muchas gracias, doctor Clever, por su presentación. Excelente presentación. Tenemos varias preguntas aquí anotadas. Voy a tratar de agruparlas. Vamos a ir de dos en dos las preguntas para hacer esto un poco más dinámico. Y la primera pregunta es, ¿cuáles son los síntomas de un caso atípico de chikungunya? ¿O solo se ha presentado estas formas atípicas en aquellos casos donde hay comorbilidades? Y la segunda pregunta es respecto a la mutación E1A226V, que si esta es la responsable de las mortalidades registradas recientemente en el Cono Sur. Bem, começando pela segunda, né? O ESCA. Vamos a comenzar con la segunda. La cepa que está circulando es posible que sea la responsable de la mortalidad o la letalidad que ha ocurrido en Sudamérica. Todavía la expansión de la enfermedad se ha realizado de una manera gigantesca en Paraguay. Ha afectado a los adultos mayores y también a niños pequeños. Esto puede generar enfermedad o resultar en enfermedad grave. No parece ser una mutación y que puede que no sea esta la mutación la responsable de la tasa de mortalidad, pero un caso activo y la tecnología debe ser menos utilizada en este caso, pero sería en casos atípicos y sea, por ejemplo, fiebre y cuando vemos pericarditis, ese es un caso atípico. Un caso atípico es poco frecuente, por supuesto, y claro, durante una epidemia vamos a tener pacientes con chikungunya y vamos a ver casos atípicos, pero la clasificación del caso sea un caso de chikungunya, un caso con manifestaciones extraarticulares y casos de chikungunya grave. Aquellos que llamábamos atípicos porque termina desde la perspectiva pedagógica, es interesante, no es Zika, no es de dengue, es una tecnología más antigua de arbovirosis, pero se utiliza esto en el caso de chikungunya con manifestaciones y síntomas extra articulares. Gracias, doctor Clever. Solo quería comentar respecto a la pregunta sobre la mutación. Se ha hecho una secuenciación del virus actualmente durante el brote que está ocurriendo en Paraguay. Y aunque sí se ha detectado que la variante es el EXA, la mutación no está presente en esta cepa que está circulando en Paraguay. Pasando a la siguiente pregunta, doctor Clever. La primera, ¿es posible tener dos arbovirosis al mismo tiempo? Y la segunda pregunta, ¿qué mortalidad existe cuando se involucra el sistema nervioso central y en el caso que si sobreviven, qué secuelas dejan? Ok. Em geral, com a realização... Bueno, en general, con las pruebas moleculares, uno puede detectar la presencia de dos virus en la torre sanguínea, la torrente sanguínea. Se llama coinfección, porque la coinfección en general cuando una enfermedad que se modifica a otra. Pero lo que puede ocurrir es que la codetección, la expectativa que las manifestaciones clínicas sean de chikungunya y aparentemente no hay registro que esto genere una modificación clínica importante que debe ser considerada cuando es. Y obviamente
en la práctica médica uno siempre está tratando al paciente como un caso de dengue, porque dengue puede llegar a un choque y matar al paciente rápidamente. Con el compromiso del sistema nervioso, central nervioso, con todas las características de Guillain-Barré, y un tema claro que puede ocurrir es que el compromiso por transmisión vertical de materno-infantil, en 50% de los casos, puede haber un compromiso del sistema central nervioso con encefalitis. Y ese compromiso de encefalitis puede generar una mortalidad de hasta un 40%. Ahora, con respecto a las secuelas, no tengo esa información en general, pero no se espera que el paciente tenga una secuela motriz. Por ejemplo, hemos hecho investigación que se publicó que los mayores adultos mayores pueden tener un impedimento cognitivo, pero fue un estudio de un grupo de personas y no tenemos exactamente las cifras de cuántos, pero seguramente chikungunya va a tener va a impactar a las personas mayores de 50. Gracias, doctor Clever. Las siguientes preguntas. Tenemos, doctor Clever, preguntan, ¿la inmunidad por chikungunya es duradera? ¿Depende de la variante? Y la otra pregunta es, ¿cuáles son las perspectivas en salud pública ante la creciente propagación del chikungunya, ante la posibilidad que se produzcan secuelas permanentes en individuos afectados por la enfermedad? A chikungunya ela produz imunidade. Chikungunya genera inmunidad. Cuando hablamos de esto, de una inmunidad duradera, es que nunca más la persona puede sentir, o por ejemplo, así como el sarampión y la varicela. Eso es lo que normalmente ocurre. La inmunidad es duradera. Si es excepcional, alguien, por ejemplo, que sufra de chikungunya más de una vez, en teoría hay una población de personas inmunodeprimidas y podría, pero no es la expectativa. Una vez que la persona ya tuvo chikungunya, nunca más vuelve a surgir. Pero las perspectivas, desde la perspectiva de salud pública, son malas, porque si no tenemos control de los mosquitos, no hay, por ejemplo, interacción con los gestores y no tenemos vacuna también. Controlar una enfermedad donde no hay vacunas y hay vectores y hay otros aspectos epidemiológicos también, pero es casi imposible controlar la enfermedad. Y ahora el calentamiento del planeta está aumentando la situación. En los próximos 25 o 30 años tenemos mucho trabajo por delante en ese ámbito. Tres preguntas porque son bastante cortas. La primera es si chikungunya puede dar tos. La segunda es, ¿existen signos de alarma en chikungunya tal como existen en dengue? La tercera, las artralgias en la infección por chikungunya obligaría al diagnóstico diferencial con artritis reumatoide. Ok. O chikungunya, em geral, não produz tosse. Chikungunya en general no produce tos, como por ejemplo las enfermedades respiratorias, pero puede generar dispnea, como por ejemplo una enfermedad cardíaca. Puede haber un paciente con chikungunya y ver espinea, pero con la descompensación de asma o de descompensación por alguna enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con un compromiso como por ejemplo hemos visto con la influenza. Chikungunya, desde la perspectiva de manejo y desde la perspectiva clínica, no tiene ninguna señal de alarma. Señal de alarma se aplica, por ejemplo, al dengue, porque hay señales clínicos o de laboratorio, un aumento de hematoco que genera o prevé una gravedad mayor. Por ejemplo, un dolor abdominal intenso o un número elevado de vómitos. Esto puede desarrollarse en otras manifestaciones, como un shock. Y aquí en chikungunya tengo enfermedad, en chikungunya, caso de chikungunya grave, pero hasta el momento no existe ningún otro dato clínico o de laboratorio de
que demuestre que el paciente va a quedar grave. Por lo tanto, no hay señales de alarma para los casos de chikungunya. Por lo menos esa es nuestra opinión. Y ya me olvidé de la tercera pregunta. ¿Obligarían al diagnóstico diferencial con la artritis reumatoide? Sim, indica esse diferencial, mas você teria que estar na fase crônica. Lembra que Sí, se requería eso, pero no quiere decir que es una fase crónica. Tenemos las tres fases, la fase aguda, postaguda y crónica. En la fase crónica, todos los diagnósticos diferenciales se hacen con las enfermedades artritogénicas crónicas. Las principales son artritis reumatoide. La primera, de acuerdo a la historia natural de la enfermedad, ¿qué momento sería el más adecuado, según su experiencia, para la detección con pruebas de laboratorio? ¿Y cuál ha sido la experiencia con pruebas inmunocromatográficas? Ok. O ideal é que eu detecte o RNA no momento da Lo viremia. ideal sería detectar esto en el momento de viremia. La viremia es más alta durante los primeros 5 días. De 1, 2, 3, 4, 5. Pueden extenderse hasta el 7º día. Si, por ejemplo, si su departamento de salud permite que se haga pruebas moleculares en el 7º día, se puede hacer. Pero la preferencia sería, bueno, y casi nunca se obtiene orina, pero en el caso de manifestaciones agudas del sistema central nervioso, ahí se puede pedir un FDS con el líquido céfaro-arquiano. Y a veces en los niños pequeños, cuando se hace hematitis y se recoge el material y se envía al laboratorio y ver si esta prueba es positiva. Puede ocurrir hasta la segunda semana, pero son casos particulares, no es una regla general. La prueba inmunocromatográfica que puede detectar GM o IgM. No hay antígeno como con dengue. IgM puede salir positivo a partir de la infección o durante los primeros días ser negativo. Esto ayuda en el diagnóstico, pero no lo confirma. Lo ideal es que se organice el plan de contingencia en la comunidad y realizar las pruebas de IPC. Ahora, el manejo de chikungunya siempre se hace en base epidemiológica y clínica, es decir, la historia clínica y el examen clínico. Y eso es suficiente para manejar el caso como chikungunya, obviamente descartando dengue, pero utilizando el criterio epidemiológico clínico. Chikungunya y el embarazo. Y las preguntas aquí, una de ellas es, ¿se transmite chikungunya durante el embarazo? ¿En qué momento se transmite la enfermedad hacia el producto? Y en caso que se transmita, ¿qué daño puede haber en el recién nacido? O si la enfermedad produce aborto durante las primeras semanas de gestación. Existem relatos de comprometimento da gravidez por chikungunya. Sí, con respecto al compromiso en el embarazo, por lo menos hasta el momento, esto no ha tenido importancia clínica o epidemiológica. Serían casos excepcionales. La importancia de chikungunya durante el embarazo es cuando la mujer embarazada tiene una viremia en el periodo periparto, es decir, 2 días antes y 2 días después del parto, porque puede transmitir el virus al hijo, al feto recién nacido, y de una forma grave. La enfermedad no produce secuelas, sin embargo, la enfermedad produce un cuadro virémico que sale como sepsis bacteriano y puede matar al bebé recién nacido. El día de parto no hay diferencia, pero todo bebé, hijo de una mujer virémica, tiene que permanecer en el hospital durante un periodo mínimo de 7 días, porque en esos días puede desarrollar con un 50% de posibilidad un cuadro de enfermedad para que no salga del hospital y vuelva 48 horas después de una forma grave, con la enfermedad grave. Y la pregunta es si las mujeres con chikungunya, estando embarazadas, deben ser hospitalizadas al igual como es un criterio en dengue. Penso que não. Não há essa recomendação, porque
Pienso que no hay esa recomendación porque la embarazada tendrá un chikungunya muy parecido al de otras mujeres no embarazadas. La expectativa es esa, existe un aumento de formas graves en las embarazadas, pero claro, hay que evaluarla porque el embarazo siempre, desde el punto de vista de las enfermedades de dengue, chikungunya, siempre hay que evaluarla como comorbilidad, pero hay que evaluarlo como una comorbilidad sometido a una evaluación con criterios muy estrictos. Una pregunta sobre dipirona. La pregunta es, ¿la dipirona no induciría a una mayor trombocitopenia con mayor riesgo de sangrado? Os fenômenos de sangramento para chikungunya não são os principais fenômenos. Los fenómenos de sangre, de sangrado de chikungunya no son los principales. La dipirona tiene, de hecho, un pequeño componente antiinflamatorio y hay una discusión permanente sobre si se puede recetar dipirona a un paciente de dengue, Zika o chikungunya. La experiencia hasta ahora en América Latina es de larga data y no hay percepción de que la dipirona agrave las enfermedades. En la práctica médica, todos los manuales recomiendan el uso de la dipirona y yo pienso que puede utilizarse sin ningún problema. Esta pregunta también la tenemos muy frecuente en los casos de dengue, el uso de dipirona, y mencionarles que en las recientes directrices publicadas por la OPS para el manejo del dengue, el chikungunya y el Zika, que fueron publicadas en 2021, el uso de la dipirona fue una de estas preguntas y la evidencia encontrada en esta revisión sistemática no se encontró evidencia para no recomendar el uso de la dipirona. Es decir, actualmente la dipirona puede ser usada incluso en los casos de dengue para el control de la fiebre y el dolor siempre y cuando sea por vía oral. La siguiente pregunta, doctor Clever, es ¿qué factores plantean para la expansión del chikungunya en el cono sur, más allá de lo que usted ha mencionado en la presentación? Dice el comentario también aquí en esta pregunta, en Uruguay, este año hemos tenido nuestros primeros casos de chikungunya en la historia, importados, pero también autóctonos. Sim, essa é a expectativa, não é? Que Sí, esa es la expectativa. Hay un aumento del número de casos. La planificación, la programación sería la capacitación de personas para el manejo clínico, para que no se haga, por ejemplo, antiinflamatorios o corticoides en la primera semana de la enfermedad. Otras acciones de control de la enfermedad. El equipo de la OPS tendría más capacidad para responder a esto. Como clínico, hay que capacitar a los profesionales porque aparentemente es fácil manejar un caso de chikungunya, pero en la práctica se ven muchos casos de manejo inadecuado, lo cual puede traducirse en un problema grave para la población. ¿Cuáles estudios laboratoriales son básicos para detectar complicaciones en chikungunya de forma precoz? Y la siguiente pregunta es, ¿con cuántos días de evolución las complicaciones cardíacas y pancreáticas son frecuentes? O sea, ¿en qué momento se presentan? Ok, no passado, a chikungunya era En dividida. el pasado, la chikungunya se definía en fases, en la fase febril, y en esa fase febril es donde no había complicaciones. La fase febril implica una alta viremia, es decir, una gran activación del sistema inmunológico innato y adaptativo que se compensan entre sí. Y va a haber producción de grandes cantidades de toxinas proinflamatorias y eso es lo que va a generar las complicaciones orgánicas, además de la propia presencia del virus. Entonces, una falla, una insuficiencia cardíaca, renal, pancreatitis en general, van a pasar en los primeros 10 días de enfermedad. No se espera que pasen más adelante.
Lo que va a pasar en las fases postagudas sería un compromiso cutáneo también como con Guillain-Barré y también un compromiso secuelar, pero la gravedad siempre va a ser en los primeros 7 a 10 días de la enfermedad. El laboratorio, no hay un laboratorio específico para chikungunya. Los laboratorios pueden producir una neutropenia y pueden producir una muestra de proteínas C reactivas positivas, pero lo más importante es la epidemiología, las manifestaciones clínicas, y ahí hay que sustentar un apoyo, un diagnóstico de chikungunya para diferenciarlo de otra enfermedad transmitida por mosquito como dengue y Zika. Eso es importante para el manejo del paciente. No hay que esperar que los laboratorios den pruebas confirmatorias. Si hay un paciente de 75 años con chikungunya y tiene una insuficiencia renal crónica que apoya un tratamiento conservador acá en Río Grande del Norte, cuando hay un fallecimiento, vemos que si hay un paciente diabético, precisa un manejo distinto que el que no es diabético. Entonces, manejo de chikungunya es manejo de la fiebre y manejo de la comunidad, controlar la presión arterial, controlar la suficiencia cardíaca, apoyo de oxígeno si hay un paciente asmático. Entonces, ese es el manejo que hay que hacer. No es un manejo simple. No es solamente administrar corticoides, hay que manejar al paciente como un todo. Este es el mensaje más importante que quiero emitir en la reunión de hoy. Vamos a leer unas cuantas preguntas más. Esta siguiente tiene que ver con las manifestaciones crónicas de la enfermedad. Entonces, plantean un caso de un paciente que hace un mes atrás tuvo chikungunya y ahora manifiesta hinchazón en las manos y en los pies y que esto es muy doloroso. ¿Qué hacer en estos casos donde hay una reactivación de la enfermedad o cuando estas manifestaciones igual han sido prolongadas por más de un mes? Ok. Na fase crônica, En la fase crónica, aguda, postaguda y crónica. En la fase crónica, después de los 90 días de enfermedad, la característica del compromiso articular es si es persistente y pertinente. Persistente quiere decir hay medicamento, pero no hay respuesta inmediata, rápida, pronta. Y recurrente es que el paciente mejora, se suspenden los medicamentos y vuelve a tener síntomas. Por eso, al tratar un paciente en la fase crónica con metroperenizane, hay que tratarlo por varias semanas para inhibir la reactivación del sistema inmunológico intraarticular. El paciente va a estar bien 2 o 3 semanas, pero en la fase posaguda, después de 2 semanas, ese es el momento para usar un antiinflamatorio no hormonal, verificar las contraindicaciones gastrointestinales y o cardíacas, porque hay algunos inflamatorios que afectan el estómago y otros el corazón. Y puedo hacer corticoides en ese caso en cuestión. Con un mes de enfermedad está el paciente en la fase posaguda y puedo manejar prednisona con una pequeña dosis de antiinflamatorio por 5 días y rápidamente mejora el paciente y la expectativa es que de aquí a un par de semanas recaerá a sentirse enferma. En la fase postaguda hay administraciones de corticoides en pequeña, baja dosis, corto periodo y acompañar al paciente y siempre observando si no hay dolor, neuroparto, que recomienda otros medicamentos. La primera tiene que ver con el shock que se describe en chikungunya. Dice, es mayormente séptico, es hipovolémico o cardiogénico. ok. O choque, El shock se caracteriza por una difusión
periférica y una baja de la presión arterial. Esa es la definición del shock. El mecanismo fisiopatológico puede variar. Puede ser séptico en general, distributivo o cardiogénico, lo que ha sido caracterizado este año en los casos que llegaron a shock en Paraguay. La mayoría de esos casos son de naturaleza cardiogénica, una difusión cardiológica que genera el shock. Falta ultimar la evaluación completamente, pero esto significa que el manejo del shock tiene que ser cuidadoso, especialmente con líquidos, porque se puede producir un edema pulmonar que lleva al paciente a morir por insuficiencia cardíaca. Así que no es un shock séptico o distributivo, es un shock aparentemente de naturaleza cardiogénica. Diagnóstico clínico de laboratorio. Dice, ¿cómo distingo una IgM de chikungunya de dengue? ¿Por la clínica? Sempre a distinção é clínica e epidemiológica. Essa é a La regra. distinción de clínica y epidemiología es la regla que podemos observar, pero alguien con dengue puede tener un IgM falso para dengue y viceversa. Podemos ver por qué eso ocurre, pero eso puede pasar. Además de chikungunya, puede haber dengue y viceversa en cuanto a IgM positivo o negativo, pero si no se tiene un diagnóstico en la fase posaguda, también se puede hacer una IgM, una PCR, perdón. Lo que va a pasar en la segunda dengue puede tener una IgG negativo de dengue y la chikungunya va a permanecer positiva. Entonces tengo a alguien con 60 días de enfermedad que no ha tenido la oportunidad de hacer PCR para dengue y hay dengue positiva para chikungunya y negativo para dengue, puede considerarse como caso de chikungunya. Si es positivo para chikungunya y dengue, también puede considerarse como chikungunya. Si es negativo para chikungunya, probablemente no sea chikungunya, sino que será otra enfermedad. La siguiente pregunta dice, en pacientes con dengue y Zika, ¿tampoco se recomiendan corticosteroides en los primeros días? Exatamente, exatamente. Corticosteroide. Exactamente. Corticosteroides no se hacen frente a una enfermedad infecciosa viral grave. En COVID se hizo en la fase inflamatoria después de 7 días. Ahora hay una recomendación epidemiológica con una infección bacteriana para infecciones virales agudas con potencial de gravedad. No se hacen corticoides. Se necesita que el individuo tenga síntomas para controlar la epidemia. También es una de las preguntas que se abordaron en las directrices de OPS publicadas en 2021 sobre dengue, chikungunya y Zika, y la evidencia basada en una revisión sistemática indica que no ofrece ningún beneficio al paciente el uso de corticosteroides para el manejo de estas enfermedades. Nos quedan la siguiente pregunta, la última pregunta, doctor, que si hay malformaciones congénitas asociadas a chikungunya. Não tem essa detecção. No hemos visto esa detección como el caso de Zika. No existe esa posibilidad, pero no sabemos qué es lo que puede pasar en el futuro. Queremos agradecerle, doctor Kleber, por el tiempo brindado con este importante tema de actualización. Sabemos que la situación epidemiológica es compleja en muchos países e instamos a los colegas que están conectados, principalmente aquellos pertenecientes a países del hemisferio norte, países de Centroamérica, México, el Caribe, que estén atentos ante un posible aumento de casos de chikungunya, tal como está ocurriendo en los países amigos y vecinos del hemisferio sur. Entonces, agradecerle nuevamente el tiempo. Gracias a todos los que se conectaron. Tenemos 425 conexiones y sabemos que en muchos de los lugares se estaban conectados por grupos. Muy interesante, doctor Kleber, su conferencia y esperamos también hacer una próxima actividad pronto al respecto. Muchas gracias a todos y que tengan una feliz tarde. Hasta luego.